Hola, en este video estaremos viendo un resumen de todo el desarrollo embriológico. Mi nombre es Andrés Legorreta, soy un estudiante de Medicina de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Primera semana. Comenzamos con la secuencia de la fecundación. Es importante saber que los espermatozoides recién eyaculados no pueden fecundar aún. Deben pasar por un proceso de capacitación. Este proceso dura aproximadamente 7 horas y en él se elimina una capa de proteínas y glucoproteínas y además la membrana cambia su composición. No vemos cambios en la morfología de los espermatozoides, pero los que ya están capacitados son mucho más activos. Las secreciones del útero o las trompas uterinas estimulan la activación de estos procesos. Factores de atracción del ovocito y las células de la corona radiada guían a los espermatozoides al óvulo. El esperma libera hialuronidasa que dispersa las células de la corona radiada. El siguiente paso es la reacción acrosomal. El acrosoma se une a la glucoproteína ZP3 de la zona pelúcida y comienza a infiltrarla. Al llegar a la corona radiada, se crean zonas de proliferación y fusión de acrosoma y la membrana. Al pasar, el pronúcleo se da una reacción de zona que impide la entrada de otros espermas. Se libera el núcleo del esperma en el citoplasma del óvulo, el cual crece y así se forma el pronúcleo masculino. Esta célula gonadal femenina ahora puede tener su segunda división meiótica y crea el pronúcleo del ovocito maduro y además un cuerpo polar. Al tener ambos pronúcleos haploides, el ovocito cambia de nombre a ovótido. Ahora está listo para la fusión. Durante la espermatogénesis se puede dar el extraño caso en el que uno de los espermatozoides resultantes de la división meiótica termine con 2 cromosomas y el otro termine sin un cromosoma. Por ejemplo, el cromosoma 18 o el 21. Entonces, cuando uno de estos espermatozoides fecunde al óvulo, si es el caso del espermatozoide que se quedó con los 2 cromosomas, vamos a tener una trisomía. Eso significa que vamos a tener 3 del mismo cromosoma y en el otro caso será monosomía, ya que el espermatozoide no podrá aportar su cromosoma. También tenemos una otra condición que se llama dispermia, en el que el espermatozoide que fecunda al óvulo, la reacción de zona no logra evitar la entrada de otro espermatozoide y entonces ahora tenemos 2 pronúcleos masculinos que se unen al femenino. Y en este caso tenemos un cigoto que no es compatible con la vida. Normalmente los productos no llegan al término, pero en el caso de que sí lleguen a término y nazcan, no sobreviven mucho tiempo después. En este punto, después de la fecundación, el sexo del bebé ya está determinado. Tendremos XX, que será para mujer, o XY, que nos darán a un varón. En el caso de la XX, el material genético, la diferencia es de 2% aproximadamente, que va a tener más material genético el XX a comparación del XY. La división del cigoto comienza unas 30 horas después de la fecundación y estas divisiones nos forman a los blastómeros. Luego de la fase de 9 células, los blastómeros forman una masa redondeada de células llamada embrioblasto. Se encuentra dentro de la unidad del blastocisto. Formación del blastocisto. Aparece un espacio lleno de líquido en el interior de la unidad 4 días después de la fecundación y esta se llama la cavidad blastocística. En este momento se llama blastocisto. El aumento de este líquido desplaza los blastómeros para dividirlos en 2 zonas. El trofoblasto, trofe, viene del griego que significa nutrición y crea la porción embrionaria de la placenta. El embrioblasto son los blastómeros localizados en el ecuador que darán origen al embrión. Factor temprano del embarazo.
Es una proteína inmunosupresora secretada por el trofoblasto entre unas 24 y 48 horas después de la fecundación. Esta es la base de la prueba del embarazo en los primeros 10 días del embarazo. Durante la blastogénesis, el producto es llamado blastocisto. Durante los próximos 2 días de estancia en secreciones uterinas, se degenera la zona pelúcida y el producto se nutre de las secreciones de las glándulas uterinas. 6 días después de la fecundación, el blastocisto se une a una pared del endometrio, momento en el que el trofoblasto prolifera en 2 capas. El citotrofoblasto, que es interno con mitosis clara, crea células nuevas que migran al sincitiotrofoblasto y se fusionan, perdiendo sus membranas celulares. El sincitiotrofoblasto, sincitio del griego significa caja, y muchos, que son varias células fusionadas. Esta es una masa multinucleada en rápida expansión y proliferación altamente invasiva. Prolongaciones digitiformes, significa que tienen forma de dedo, del sincitiotrofoblasto se introducen a la superficie del endometrio. Esto lo degrada y estas células se nutren de él. La invasión continúa y genera la zona del polo embrionario. A los 7 días, el hipoblasto, que es el endodermo primario, se genera desde la capa celular más cercana a la cavidad o blastocele. Segunda semana. Finalización de la implantación del blastocisto. El sincitio trofoblasto degrada y causa la apoptosis y desplazamiento de células endometriales, lo que facilita la entrada del blastocisto completo. Continúa la erosión de glándulas endometriales y capilares, mismos en los cuales el blastocisto secreta hormona de la gonadotropina coriónica humana, que evita la degradación del cuerpo lúteo y así mantener la producción de progesterona. La degradación de glándulas y capilares vierte nutrientes que el sincitio trofoblasto recibe. Los amnioblastos, que son los creadores del amnios, se separan del epiblasto y forman la capa celular que rodea la cavidad amniótica en el exterior. Esto da origen al epiblasto, que es superior y suelo de la cavidad amniótica, e hipoblasto, inferior y techo de la cavidad exocelómica. La cavidad exocelómica, con el hipoblasto, crean la vesícula umbilical primaria. Las células de la vesícula nos dan el mesodermo extraembrionario. Las lagunas que vemos en el espacio que incorpora líquidos glandulares y sangre capilar se llama embriotrofo, nombre que, como ya vimos, trofo del griego significa nutrir, y nutre al embrión. Un consejo que les daría es investigar la etimología de las palabras para que inferir el significado sea más fácil. La circulación resultante de las lagunas es llamada circulación uteroplacentaria primordial y recibe sangre de los capilares endometriales espirales. Intercambia sustancias con las lagunas y los desechos son llevados por las venas endometriales. Día 10. En el día 10 se crea un tapón de cierre formado por un coágulo de fibrina de la sangre. 2 días después, este será sustituido por epitelio uterino nuevo. Pero espera un segundo. Si las células del sincitio trofoblasto están teniendo contacto directo con la sangre del endometrio y con el tejido conjuntivo del endometrio también, ¿cómo no causa esto una reacción inmune capaz de obliterar a nuestro embrioblasto de la fase del endometrio? Buena pregunta. La respuesta a eso es que las células conjuntivas del endometrio abandonan la dieta y engordan. Bueno, más o menos. Una reacción desigual causa que estas células se llenen de glucógeno y de lípidos, y estos, cuando son degradados por el embrioblasto, nutren a nuestro embrión. Además, recordemos que nuestro embrioblasto ya estaba secretando una proteína inmunosupresora llamada factor temprano del embarazo. Este factor temprano del embarazo estaba también protegiendo a nuestro embrioblasto de ser fagocitado por células del sistema inmune de nuestra madre. Y como ya vimos, si recuerdan, esta proteína es secretada entre las 24 y 48 horas después de la fecundación. El sincitio trofoblasto junta lagunas para crear redes lacunares, lo que le da una apariencia esponjosa. Las redes forman el primordio de los espacios intervellosos de la placenta. Los capilares adyacentes del endometrio
se congestionan y dilatan, formando los sinusoides maternos. Este proceso requiere de estrógenos y progesterona, nuestra hormona de la gonadotropina coriónica humana, de la que habíamos previamente hablado, nos posibilita esto. Para aquellos que les interese la proteína clave para la angiogénesis es la conexina 43. Está aumentando el volumen del mesodermo extraembrionario y produce espacios celómicos extraembrionarios que se fusionan para formar al celoma extraembrionario. Esta cavidad llena de líquido rodea el amnios y vesícula umbilical, excepto donde éstas se unen al corion, que es la membrana fetal más externa, por el tallo de conexión extraembrionario. La vesícula umbilical primaria genera a la vesícula umbilical secundaria, que es el saco vitelino. La vesícula umbilical es el sitio de origen de las células germinales primordiales, pero también puede tener autoridad sobre el paso de ciertos nutrientes al embrión. Desarrollo del saco coriónico. Al final de la segunda semana aparecen las vellosidades coriónicas, que son procesos vasculares del corion, y estos son el primordio de la vascularización placentaria. El mesodermo extraembrionario y las dos capas de trofoblasto forman el corion, que es la membrana fetal más externa. A los 14 días, el embrión aún parece un disco bilaminar plano, pero algunas células del hipoblasto nos crean una zona circular llamada la placa precordal, que es justo donde se va a desarrollar la boca después. Aproximadamente entre el 95 y el 98% de los embarazos ectópicos se dan en la ampolla de la trompa uterina. En estos casos no hay de otra más que remover la ampolla completa junto con el producto y el blastocisto ya insertados en la trompa. De cualquier forma, la única solución viable incluye la perdición del producto. Otro caso es que se implante el producto en el istmo de la trompa. En este caso, la poca capacidad de expansión del istmo de la trompa causa el rompimiento de la misma en una etapa muy temprana, y ya que en esta zona se anastomosan muchos de los vasos sanguíneos de los ovarios, se causa un sangrado profuso. Si se implanta en las fimbrias de la trompa, entonces se puede dar el caso de que el producto sea expulsado hacia la cavidad peritoneal y se implante en el saco retrouterino. En este caso, la placenta, cuando se expande, empieza a tener contacto con las vísceras de la cavidad abdominal y también empieza a causar sangrado profuso, por lo que hay que intervenir quirúrgicamente. Y no falta decir que en la gran mayoría de los casos, cuando se da esta situación, el nacimiento del producto tampoco es viable. Tercera semana. Gastrulación. Formación de las capas germinativas. En esta fase se crean las 3 capas germinativas que darán origen a todos los tejidos embrionarios. Se cambia el nombre de disco bilaminar a disco trilaminar y la morfogénesis comienza. Comenzamos con los 3 estratos. El primero es el ectodermo, que nos da la dermis, sistemas nerviosos central y periférico, ojos, oídos internos, células de la cresta neural, y estas últimas nos forman muchos de los tejidos conjuntivos de la cabeza. El segundo es el endodermo, que nos forma revestimientos del epitelio, de los aparatos digestivo y respiratorio, y las glándulas que secretan al interior del digestivo y glándulas de sus órganos adyacentes, como el hígado y el páncreas. El último es el mesodermo, que forma los músculos esqueléticos y lisos, formas sólidas de la sangre y endotelio vascular, así como la mayoría del sistema cardiovascular, todos los revestimientos serosos de las cavidades y todos los tejidos conjuntivos. Aparece una línea que recorre el centro de la superficie del epiblasto. Se forma porque las mismas células del epiblasto proliferan y viajan al centro, creando una forma de ola a cada lado. Al surco, entre nuestras dos olas, le llamamos el surco primitivo. Ya que el sentido va conforme se forma la línea, ya podemos saber la dirección craneal, caudal, izquierda, derecha, ventral, dorsal y la que se les ocurra. La proliferación del extremo caudal forma el nodo primitivo, que tiene su fosita primitiva. Esta, junto con un surco primitivo que se está formando más hacia lo caudal, nos dan origen a una invaginación. Las células de esta invaginación abandonan el área y toman forma de mesénquima, que nos dará los tejidos de soporte del embrión. Parte de ella nos forma el mesoblasto, que luego se convertirá en el mesodermo intraembrionario. Las células del epiblasto que empujan al hipoblasto
nos dan al endodermo y las del epiblasto que no se movieron nos dan al ectodermo. La línea primitiva después se degrada y desaparece para la cuarta semana. La mesénquima, que no nos formó al mesodermo, migra cranealmente y nos forma el proceso notocordal, el cual desarrolla una luz en su interior. La placa precordal emite señales que regulan el desarrollo de estructuras craneales. Contamos aquí el prosencéfalo y los ojos. Más células mesenquimales migran a lo craneal y lateral alrededor de la placa precordal, donde se unen y forman el mesodermo cardiogénico, que nos dará el primordio cardiogénico. La membrana cloacal nos indica dónde estará el ano. A partir de la orofaringe y la membrana cloacal, el disco es bilaminar para que no exista más migración de mesénquima. Se forma la notocorda, que separa el endodermo de la vesícula umbilical y se degrada conforme se crean las vértebras, quedando solo como el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. En el día 16 aparece un divertículo llamado alantoides, cuyo mesodermo se expande y forma vasos sanguíneos que nutren a la placenta. La parte proximal del alantoides permanece como el uraco, que va de la vejiga a la porción umbilical. Los vasos se convierten en las arterias umbilicales. Neurulación. Formación del tubo neural. El neuroectodermo de la placa neural va a generar el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal. Por el día 18 se invagina el centro de la placa neural para crear al surco neural longitudinal con pliegues neurales que son la señal de que se está comenzando a desarrollar el encéfalo. En el final de la tercera semana, los pliegues se fusionarán. En este punto, la placa neural cambia de nombre a tubo neural, que es el primordio de las vesículas cerebrales y de la médula espinal. El tubo neural se separa del ectodermo cuando los pliegues neurales se tocan. Formación de la cresta neural. Se forma como una porción aplanada celular entre el tubo neural y el ectodermo llamada cresta neural. La cresta neural se desdobla en porciones derecha e izquierda, lo que cambia la zona dorsolateral del tubo neural. De estas células se originan los ganglios sensitivos de la médula espinal y nervios craneales, vainas de neurilema o vaina de Schwann, de nervios periféricos también, y el aracnoides y la pía madre. El mesodermo paraxial se desarrolla a partir del mesodermo lateral. El mesodermo paraxial se condensa y se divide en cuerpos con forma de tubo llamados somitas. Somitas viene del griego soma, que significa cuerpo. Como se vuelven tan evidentes entre la cuarta y quinta semana, los usamos para estimar la edad del embrión. Los somitas desarrollan el esqueleto axial y sus músculos asociados. Celoma intraembrionario. Su primordio aparece primero como espacios celómicos aislados en el mesodermo lateral y el cardiogénico. Cuando estos forman una cavidad en forma de herradura, se le denomina como el celoma intraembrionario. Crea dos capas, una capa parietal que junto con el ectodermo embrionario suprayacente forman la pared del cuerpo embrionario. La otra es una capa visceral que con el endodermo embrionario forman el intestino embrionario o esplacnopleura. En el segundo mes, el celoma intraembrionario se divide en las cavidades cardíaca, pleurales y peritoneal. Desarrollo inicial del sistema cardiovascular. En la tercera semana se desarrolla el primordio de la circulación úteroplacentaria por vasculogénesis, que significa la creación de vasos nuevos por medio de angioblastos que se acumulan en islotes sanguíneos, crean luz y luego se especializan. Y la otra forma es por angiogénesis, que es el crecimiento y ramificación de vasos preexistentes. La hematogénesis, que es el proceso de creación de células sanguíneas, no empieza hasta la quinta semana. El corazón y grandes vasos son creados por las células del mesénquima del área cardiogénica. En la tercera semana se forman tubos revestidos por endotelio, los tubos cardíacos endocardíacos son, que luego se fusionan y forman el tubo cardíaco primitivo. Este corazón tubular se conecta a los vasos sanguíneos del embrión y conecta al tallo de conexión, al corión y la vesícula umbilical para formar el sistema cardiovascular primitivo. Para el final de la tercera semana tenemos circulación y el corazón late por primera vez entre los días 21 y 22. Esto lo vuelve el primer sistema que alcanza a ser funcional. Vellosidades coriónicas.
Su desarrollo crea capilares que se fusionan y forman redes arteriocapilares que se conectan al corazón embrionario a través de vasos preexistentes. El oxígeno y nutrientes de la madre se difunden por las paredes de las vellosidades y entran a la circulación del embrión. Además, el embrión usa este sistema para deshacerse del dióxido de carbono y sus otros desechos. El sitio trofoblasto prolifera desde las vellosidades alrededor del sinsitio trofoblasto y une el saco coriónico al endometrio. Cuarta a octava semana. El embrión se pliega hacia el plano medio, lo que desplaza a las regiones craneales y caudales hacia lo ventral. Los pliegues neurales de la región craneal forman el primordio del encéfalo. El prosencéfalo en desarrollo crece también hacia lo craneal. El septo transverso, corazón primitivo, celoma pericárdico y la membrana orofaringea se trasladan hacia lo ventral. Mientras se pliega el embrión, parte del endodermo de la vesícula umbilical se incorpora al embrión y nos forma el intestino primitivo anterior, que es el primordio de la faringe, el esófago y parte inferior del sistema respiratorio. La parte germinativa del endodermo nos forma el intestino primitivo posterior, esbozo del colon descendente y el recto. La parte terminal del intestino primitivo se pliega para formar la cloaca, el esbozo de la vejiga urinaria y del recto. Conforme se forma la pared abdominal, parte del endodermo se incorpora al embrión y forma el intestino primitivo medio, que es el primordio del intestino delgado. Después de plegarse la cabeza, el septo transverso queda inferior al corazón y comienza a formar el primordio de lo que será el centro tendinoso del diafragma, lo que nos separa las cavidades abdominal y torácica. Al principio hay una conexión entre intestino primitivo medio y la vesícula umbilical, pero al finalizar el plegamiento se reduce la conexión y se crea el conducto onfaloentérico. Cada vez más encontramos evidencia de que no son los diferentes tipos celulares los que regulan el crecimiento de forma autónoma, sino que responden en conjunto a señales de otros tejidos, como una red de comunicación que se dan cuerda unas a las otras, a pesar de que estén aisladas y a veces entre tejidos sin conexión clara. A esto se le llama interacciones tisulares inductivas o procesos de inducción. El crecimiento a partir de ahora se lleva a cabo a partir de mitosis. Otras cosas que suceden es que el embrión se encorva por los pliegues cefálico y caudal, el corazón genera una prominencia cardíaca ventral y bombea sangre, el neuroporo rostral va cerrándose cada vez más. Para el día 26 se pueden ver los 3 pares de arcos faringios y el cierre del neuroporo rostral. Entre los días 26 y 27, pequeñas tumefacciones nos muestran los esbozos de los miembros superiores. También podemos ver las placodas óticas, que es el primordio del oído, y las placodas cristalinas. Para el día 26 se pueden ver los 3 pares de arcos faringios y el cierre del neuroporo rostral. Entre los días 26 y 27, pequeñas tumefacciones nos muestran los esbozos de los miembros superiores. También podemos ver las placodas óticas, que son el primordio del oído, y las placodas cristalinas. Para el final de la cuarta semana se cierra el final del neuroporo caudal. Quinta semana. Se reduce la velocidad del desarrollo morfológico en general, excepto en la cabeza. El encéfalo y las prominencias faciales se desarrollan. Poco después, la cara hace contacto con la prominencia del corazón. El segundo arco faríngeo crece más que el tercero y cuarto y se forma una depresión llamada seno cervical. También, como crece más que el tercero y cuarto, lo podemos ver claramente. Placenta y anexos. La placenta y las membranas fetales separan al feto del endometrio. La placenta es el sitio de intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la madre y el feto. Esto es la circulación materna y fetal. Ambas circulaciones son conectadas indirectamente por los vasos del cordón umbilical. Para la cuarta semana ya tenemos una compleja red vascular que facilita este intercambio. La placenta presenta 2 partes, una parte fetal, que viene del saco coriónico, que es la membrana fetal más externa, y una parte materna, que viene del endometrio. La placenta y las membranas fetales tienen las funciones de protección, nutrición,
respiración, excreción y producción de hormonas. Decidua. Es la capa funcional del endometrio de una mujer embarazada que se separa del resto del útero durante el parto. Tiene 3 regiones que son nombradas en relación a su sitio de implantación. Tenemos la decidua basal, que es la decidua más profunda al producto y es componente fetal. Tenemos a la decidua capsular, que es la porción superficial que recubre al producto o feto y es un componente materno. Y tenemos a la decidua parietal, que es el resto de la decidua. Los intercambios celulares y vasculares que pasan durante la implantación del blastocisto se llaman reacción decidual. Con los cambios hormonales en la sangre, las células de la decidua aumentan su tamaño conforme engordan con glucógeno y lípidos en su citoplasma para convertirse en las células deciduales. A estas células se las come, podríamos decir, el sincidio trofoblasto y se nutre al embrión de esta forma. También se ha dicho que una de las funciones de estas células es de proteger a la madre en caso de que el sincidio trofoblasto se vuelva hiperactivo e hiperfágico. Conforme crece la decidua, las vellosidades coriónicas se comprimen, disminuyen su aporte sanguíneo y luego se degeneran y forman el corión liso. Al mismo tiempo aumentan las vellosidades de la decidua basal, que se ramifican, crecen y forman el corión velloso. La placenta tiene 2 partes, una parte fetal formada por el corión velloso, cuyas vellosidades se proyectan en dirección a la sangre materna en el espacio intervelloso, y una parte materna, formada por la decidua basal, que es componente fetal de la placenta, y ambas están unidas por la cubierta citotrofoblástica. Las arterias y venas endometriales atraviesan la cubierta citotrofoblástica por las aberturas que tiene y se abren hacia el espacio intervelloso. Las vellosidades coriónicas infiltran a la decidua basal y se erosiona el tejido decidual, lo que aumenta el espacio intervelloso. La erosión hace que aparezcan tabiques placentarios que dividen a la parte fetal de la placenta en cotiledones. Para el final del 4º mes, los cotiledones habrán suplido casi por completo a las vellosidades coriónicas. La decidua parietal toca a la capsular y se unen, lo que causa que se elimine la cavidad uterina lentamente. La reducción de la irrigación en la decidua capsular causa su degeneración. Para restablecer la cavidad uterina, solo se necesita la salida de sangre, que esto lo llamamos hematoma. El que aumente el tamaño de las redes lacunares causa la creación del espacio intervelloso de la placenta, que para las semanas 8 a 10 aproximadamente ya contiene sangre materna. Circulación placentaria. La sangre materna llega al espacio intervelloso de las arterias endometriales espirales de la decidua basal. Pasan las aberturas de la cubierta citotrofoblástica y descargan su sangre en el espacio intervelloso, que drenan las venas endometriales. Las vellosidades coriónicas de la placenta presentan una gran superficie de intercambio de sustancias entre las circulaciones fetal y materna. Circulación fetoplacentaria. La sangre no oxigenada se transporta por las arterias umbilicales hasta llegar a la zona de unión entre la placenta y el cordón umbilical. Es en esta parte donde se dividen en varias arterias coriónicas, que se ramifican en la placa coriónica antes de llegar a las vellosidades coriónicas. Se forma un sistema arteriocapilar venoso dentro de las vellosidades coriónicas. Así, la sangre del feto queda a muy poca distancia de la sangre materna, y de esta forma también el área disponible para intercambiar gases y sustancias entre el feto y la madre es enorme. Las venas fetales regresan hacia el cordón umbilical y se anastomosan en su inserción con la placenta para regresar como una sola vena hacia el embrión. Nuestro siguiente tema es el sistema nervioso, donde tenemos al sistema nervioso central constituido por el encéfalo y la médula espinal protegidos por el cráneo y la columna vertebral. Tenemos al sistema nervioso periférico, que incluye neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central, que esos son los pares craneales, nervios raquídeos y sus ganglios asociados, y estos van a conectar a estructuras periféricas al sistema nervioso central
Y por último tenemos al sistema nervioso autónomo, que tiene elementos tanto del sistema nervioso central como del periférico, y este se va a encargar de inervar a músculo liso, que son los leiomiocitos, músculo cardíaco, cardiomiocitos, tejido glandular y otras combinaciones de estos tejidos. Los primeros indicios del desarrollo de este sistema comienzan en la tercera semana, cuando empezamos a ver a la placa neural y al tubo neural formándose en el embrión trilaminar. Una cosa muy interesante que sucede es que los pliegues neurales se fusionan entre los somitas 4 a 6, pero no se fusionan en la zona del neuroporo ni en la zona de la membrana cloacal. El tubo neural se diferencia hacia el sistema nervioso central. Las células de la cresta neural dan origen a la mayoría del sistema nervioso periférico y autónomo. La neurulación, como ya vimos, que es la formación de la placa neural y del tubo neural, que se da en la cuarta semana, del cuarto a sexto par de somitas. Aquí 2/3 craneales de la placa y del tubo neural hasta el cuarto par de somitas será el cerebro, y el tercio caudal de la placa y el tubo neural será la futura médula espinal. La luz del tubo neural se llamará canal neural, que comunica con la cavidad amniótica, y la abertura craneal o el neuroporo rostral se cierra en el día 25 y el neuroporo caudal se cierra en el día 27. Los neuroporos se cierran y al mismo tiempo se establece la circulación sanguínea del tubo neural. Las células del tubo neural aumentan su grosor y crean el sistema ventricular cerebral y la médula espinal. Entonces vimos que el tubo neural caudal al cuarto par de somitas se va a convertir en la médula espinal. Lo que va a pasar es que sus paredes van a engrosar y esto va a disminuir el tamaño de la luz. Para las semanas 9 a 10 solo queda un pequeño canal en la médula espinal. Este va a ser el canal central. Las zonas laterales del canal neural están formadas por células que forman después a la zona ventricular, y esta zona ventricular nos va a dar a todas las neuronas y a las células de la macroglía del sistema nervioso, y al poco tiempo se ve una zona marginal donde se encuentran las porciones externas del neuroepitelio, que conforme crecen forman la sustancia blanca de la médula espinal. Le decimos la sustancia blanca porque aquí vemos todas las vainas de mielina, por ejemplo, los axones de las células, y por la mielina es que se ve blanca. En su interior también van a crecer los axones de estas neuronas, los ganglios raquídeos y también el cerebro. Las zonas laterales del canal neural están formadas por un neuroepitelio que nos va a dar la zona ventricular, también conocida como la capa ependimaria, que da origen a todas las células y neuronas de la macroglía. Pueden ver aquí un esquema que realicé sobre cómo se especializan estos diferentes tipos de células de macroglía y neuronas. Al poco tiempo se ve una zona marginal donde se ven las porciones externas de las células de la neuroglía y de las neuronas, que nos va a formar la sustancia blanca, blanca por la presencia de mielina, y aquí es donde van a crecer los axones, que después se van a salir de la médula espinal en forma de fibras nerviosas. Esto también nos va a formar a los ganglios raquídeos y al cerebro. Se forma un surco longitudinal limitante que separa las placas dorsal, que es la frente, y la central, que es la eferente, que también es conocida como la basal. Crecen las placas alares y se forma el tabique medio dorsal. Los axones de las neuronas en las astas anteriores forman las raíces ventrales de los nervios raquídeos. Y conforme aumentan estas de tamaño, las placas basales forman abultamientos a cada lado del plano medio. Se forma un tabique medio ventral que se expande para formar el surco medio ventral. Para el desarrollo de las meninges medulares, podemos ver que células de la cresta neural y de la mesénquima migran alrededor del tubo neural para formarnos a lo que serían las meninges primitivas. En la capa superior se encuentra la dura madre, y en la capa inferior se va a desarrollar la pía aracnoides, que es la precursora de la pía madre y del aracnoides. Dentro de las leptomeninges aparece el líquido que nos va a crear el espacio subaracnoideo, y por ahí de la quinta semana aparece el líquido cefalorraquídeo por primera vez. Ya que la pía madre crece bastante más rápido que el resto de las meninges y que la médula espinal, esta va a terminar desplazando a la médula espinal y al resto de las estructuras de forma craneal. Incluso en la vida adulta puede llegar a terminar la médula espinal tan alto como T12. Y esto desde luego forza la creación de la caudequina. Desarrollo del encéfalo. El encéfalo comienza a formarse, como vimos, en la tercera semana, cuando la placa y tubo neural comienzan a desarrollarse desde el neuroectodermo, y del tubo neural hasta el cuarto par de somitas. Esto va a ser lo que nos crea el encéfalo.
Las células progenitoras proliferan y migran para formar a las diferentes áreas del encéfalo. Cuando se cierra el neuroporo rostral, se forman 3 vesículas encefálicas primarias, que nos van a desarrollar luego al encéfalo. La primera es el prosencéfalo, que después se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo en la 5ª semana. También tenemos al mesencéfalo y por último al rombencéfalo. En la 5ª semana el encéfalo crece bastante y se incurva paralelo al plegamiento de la cabeza. Así se produce la curvatura mesencefálica en la región del mesencéfalo y la curvatura cervical entre el rombencéfalo y la médula espinal. El encéfalo crece de forma desigual por estas curvaturas y se forma una curvatura pontina en dirección opuesta. La curvatura pontina hace que el techo del rombencéfalo se vuelva más delgado. Rombencéfalo. Su curvatura cervical lo separa de la médula espinal. La división luego se delimita por la raíz superior del primer nervio cervical a la altura del agujero magno. La curvatura pontina nos va a hacer la división entre el mielencéfalo, que es la porción caudal, que se convierte en el bulbo raquídeo, y el metencéfalo, que va a ser la porción rostral, y esta se convierte en el puente y en el cerebelo. El mielencéfalo, sus neuroblastos migran hacia la zona marginal y forman las áreas aisladas de la sustancia gris, los núcleos gráciles medialmente y los cuneiformes lateralmente. Los núcleos asocian a los tractos nerviosos al bulbo raquídeo y el área ventral de este bulbo raquídeo tiene a las pirámides, que son fibras corticoespinales. La curvatura pontina hace que las paredes laterales del bulbo raquídeo se desplacen hacia los lados en la forma como si tuviéramos un libro abierto. De esta manera su techo se vuelve más delgado. Se desplazan las paredes y las placas alares van a quedar laterales a las basales. Los núcleos motores se desarrollan mediales a los sensitivos. Las placas basales generan motoneuronas que se organizan en 3 columnas a cada lado. De medial a lateral, estas van a ser la eferente somática general, que nos va a dar las neuronas del hipogloso, la eferente visceral especial, que nos va a dar a las neuronas que inervan a músculos de arcos faringeos, y la eferente visceral general, que va a dar neuronas del vago y del glosofaringeo. Neuroblastos de las placas alares crean 4 columnas a cada lado. De medial a lateral estas van a ser la aferente visceral general, que recibe impulsos de los órganos, la aferente visceral especial, que recibe de las fibras gustativas, la aferente somática general, que recibe impulsos de la superficie de la cabeza, y la aferente somática especial, que recibe impulsos del oído. Algunas neuronas de las placas alares migran hacia lo craneal y nos van a formar a los núcleos olivares. Del metencéfalo sus paredes van a formar al puente y el cerebelo, y su cavidad forma la parte superior del cuarto ventrículo. Las placas alares se engrosan en su parte dorsal y estas van a crecer y se unen después en la línea media. Esto es lo que nos da el cerebelo. Algunos neuroblastos de la zona intermedia de las placas alares van a migrar hacia la zona marginal y se diferencian hacia neuronas de la corteza del cerebelo, y otras crean a núcleos centrales, incluyendo al mayor y el núcleo dentado. El metencéfalo incluye también el arqueocerebelo, que va a ser el lóbulo flónculo-nodular. Este es el más antiguo y tiene conexiones con el aparato vestibular, que está en el oído. Tenemos al paracerebelo, que nos va a dar el vermis y el lóbulo anterior. Sensibilidad aferente de los miembros, es en lo que se encarga. Y por último el neocerebelo, que es el lóbulo posterior, que es el más moderno desde el punto de vista filogenético, y este nos va a dar control selectivo de los movimientos de los miembros. Plexos coroideos y líquido cefalorraquídeo. El delgado techo ependimario del cuarto ventrículo está formado de pía madre y del techo ependimario. Entre los dos forman la tela coroidea, que recubre la parte inferior del cuarto ventrículo. La tela se va a invaginar en el cuarto ventrículo y esto nos va a formar en el plexo coroideo. Las arterias coroideas de la pía madre también se van a plegar para formar esto. Plexos similares se desarrollan en el tercer ventrículo y en las paredes mediales de los ventrículos laterales. Los plexos coroideos van a filtrar una sustancia que se llama líquido ventricular, al que se le añaden después elementos de la superficie del encéfalo, de la médula espinal y de la pía aracnoides, y esto es lo que nos va a formar el líquido cefalorraquídeo. El techo delgado del cuarto ventrículo tiene 13 vaginaciones que se rompen, y esto es lo que nos van a formar las aberturas medial, que este va a ser el agujero de Magendie, y el lateral, que este va a ser el agujero de Luschka.
Las vellosidades aracnoideas son la principal zona de absorción del líquido cefalorraquídeo y se encuentran entre las capas de la dura madre. Estos los van a depositar después en la circulación venosa. El que sigue es el mesencéfalo, que es la parte que menos cambia en todo el desarrollo. El canal neural se va a volver más estrecho y esto va a formar el acueducto cerebral que conecta al tercer y cuarto ventrículo. Después también se van a formar los colículos superiores, que son los que nos dan los reflejos visuales, y los inferiores, que son los que nos van a dar los reflejos auditivos. Las fibras que crecen del cerebelo, que esto incluye el diencéfalo y hemisferios cerebrales, nos van a formar a los pedúnculos cerebrales. Sigue ahora el prosencéfalo. Conforme se cierra el neuroporo rostral, se van a formar las vesículas ópticas, que son los primordios de las retinas y de los nervios ópticos. Poco después se forman las vesículas telencefálicas, que son los que nos van a dar a los hemisferios cerebrales, y sus cavidades se convierten en los ventrículos laterales. De estos, el telencéfalo, que es la parte rostral del prosencéfalo, y nos incluye los primordios de los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que es la parte caudal del prosencéfalo. Las cavidades del telencéfalo y del diencéfalo, el diencéfalo contribuye más aún, nos ayudan a formar el tercer ventrículo. Diencéfalo. En sus paredes laterales del tercer ventrículo van a aparecer 3 protrusiones y estas se van a convertir en el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo está separado del epitálamo por el surco epitalámico y se separa del hipotálamo por el surco hipotalámico. La hipófisis viene de la bolsa de Rathke y del divertículo neurohipofisiario. Entonces tiene 2 tejidos diferentes. La adenohipófisis, que es la que se encuentra anterior, va a ser hecha de tejido glandular y viene del ectodermo oral, y la neurohipófisis viene del neuroectodermo. El telencéfalo, como ya vimos, que nos da los primordios de los hemisferios cerebrales, que son las vesículas cerebrales, y tiene una porción medial que va a formar parte del tercer ventrículo. Los hemisferios cerebrales se expanden y cubren gradualmente al diencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Los hemisferios luego se tocan en la línea media. Las paredes del cuerpo estriado, el cual va a aparecer en la 6ª semana, crecen más lento que las paredes corticales porque este es más grueso. Entonces va a terminar con una forma de C. El extremo caudal de cada hemisferio desarrolla un giro ventral y luego uno rostral, que será el lóbulo temporal. Las comisuras cerebrales son fibras nerviosas que van a comunicar a diferentes partes del encéfalo. La comisura anterior, por ejemplo, va a conectar al bulbo olfatorio, cualquiera de sus 2 hemisferios, con la corteza contralateral del cerebro. La hipocampal une a los hipocampos de los 2 hemisferios. Y la comisura más grande es el cuerpo calloso, que conecta a las áreas neocorticales para finalmente distenderse y crear el septo pelúcido. Al nacer, el cuerpo calloso se extiende en el techo del diencéfalo y se forma el quiasma óptico a partir de las fibras que vienen desde las retinas. La superficie de los hemisferios comienza siendo plana, pero después se crean surcos y circunvoluciones, y estas nos van a aumentar el área de la corteza cerebral sin la necesidad de aumentar el volumen. Las circunvoluciones se crean porque la corteza cerebral comienza a plegarse. Desarrollo del sistema nervioso periférico. Este sistema está formado por los nervios craneales, los raquídeos y los viscerales, y además por los ganglios craneales, raquídeos y autónomos. Este sistema tiene varios orígenes, pero el más importante es la cresta neural. Todas las neuronas sensitivas, las somáticas y viscerales del sistema nervioso periférico, vienen de las células de la cresta neural. Todos los cuerpos celulares de estas neuronas van a estar fuera del sistema nervioso central y van a estar conectando a las vísceras y van a estar conectando a diferentes estructuras periféricas al sistema nervioso central. Todas las neuronas sensitivas periféricas van a comenzar siendo bipolares, excepto las del ganglio vestibular de la cóclea y del ganglio vestibular del octavo par craneal, las cuales van a permanecer multipolares. El resto de las células van a unir a sus 2 polos y van a crear un solo polo que va a tener una terminación aferente, que es la que va a conducir los impulsos hacia el sistema nervioso central, y una prolongación distal, que es la que va a interpretar a los estímulos y los va a transmitir. Las cubiertas de las células de Schwann que cubren a estas células están modificadas y entonces las vamos a llamar células satélite, y se continúan con neurilema, que serían las vainas de Schwann. Estas son las que nos rodean a los axones.
Células de la cresta neural van a migrar durante el desarrollo y van a formar a los ganglios sensitivos de los siguientes nervios: el trigémino, que es el quinto par, el facial, que es el séptimo, el vestíbulo coclear, que es el octavo, el glosofaringeo, que es el noveno, y el vago, que es el décimo. Las células de la cresta neural también se van a diferenciar para formar a las neuronas multipolares y a los ganglios autónomos, que estos incluyen los ganglios simpáticos, que están laterales a las vértebras, y los ganglios colaterales o prevertebrales en los plexos del tórax y abdomen, por ejemplo el plexo cardíaco, el celíaco y el mesentérico. También los ganglios parasimpáticos o terminales que se encuentran en los órganos o cerca de ellos, por ejemplo el plexo submucoso de Meissner. También nos van a dar a las células de los paraganglios, que son células cromafines, que también vienen de la cresta neural. Paraganglio también se refiere a varias células diferentes que están bastante distribuidas y tienen funciones parecidas a las de células de la corteza de las glándulas suprarrenales. Estas células se encuentran principalmente en el retroperitoneo y se asocian a ganglios simpáticos, pero los cuerpos carotídeo y aórtico también presentan pequeños islotes de células cromafines y estas se asocian a ganglios simpáticos. Los nervios raquídeos tienen fibras nerviosas motoras que salen de la médula espinal y estas aparecen al final de la cuarta semana. Estas vienen de células de las placas basales de la médula espinal en desarrollo y salen de forma ventrolateral. Cuando van a inervar a músculos en desarrollo se disponen como haces y forman una raíz nerviosa ventral. Mientras, las fibras de la raíz nerviosa dorsal vienen de células de la cresta neural que migran a la porción dorsolateral y forman neuronas de los ganglios raquídeos. Las fibras dorsales aferentes avanzan de forma ventral y se van a unir a las motoras ventrales, y esto es lo que nos da a un ganglio raquídeo. Después de ser formadas, los nervios raquídeos mixtos se van a dividir en ramas primarias dorsales y ventrales. La rama primaria dorsal es más pequeña, inerva la musculatura axial dorsal, las vértebras, las articulaciones intervertebrales posteriores y también parte de la piel de la espalda. La rama primaria ventral, que es más grande, inerva a los miembros de las partes ventrolaterales de la pared corporal. Los principales plexos nerviosos, que son el cervical, el braquial y el lumbosacro, están formados por ramas primarias ventrales. Conforme crecen los esbozos de los miembros, las ramas de la médula espinal también van a crecer hacia ellos. Las fibras nerviosas se ramifican y se distribuyen hacia los músculos, que a su vez se diferencian de células miogénicas que vienen de los somitas. La piel de los miembros también está inervada por segmentos. Al principio del desarrollo, las ramas primarias ventrales se van a unir a las ramas que van hacia los miembros. Por ejemplo, en el caso de los brazos sería el plexo braquial. La porción dorsal de estos troncos va a ir a inervar a los músculos extensores y a la superficie extensora de los miembros, mientras que las porciones ventrales de estos troncos van a ir a inervar a los músculos flexores y a las superficies flexoras de los miembros. Pares craneales. Entre las semanas 5 a 6 se forman 12 pares craneales que clasificamos en 3 grupos por su origen embriológico. El primer grupo es el de los pares eferentes somáticos, que incluye al troclear, que es el cuarto par, el abducens, que es el sexto, el hipogloso, que es el 12º, y el oculomotor, que es en su mayoría, y este va a ser el tercer par. Los nervios de los arcos faringeos son el trigémino, que es el quinto par. Este va a inervar al primer arco faríngeo y todas sus estructuras. El segundo es el facial, que es el séptimo par craneal, que nos inerva al segundo arco faríngeo y sus estructuras. El tercero es el glosofaríngeo, el noveno par, que nos inerva al tercer arco faríngeo. El que sigue es el vago, que se forma de la fusión de los arcos craneales 4 y 6. Y el último grupo es el de los nervios sensitivos especiales, que incluye el nervio olfatorio, que es el primer par, el nervio óptico, que es el segundo par, y el vestíbulo coclear, que es el octavo par. Desarrollo del sistema nervioso autónomo. En la quinta semana, células de la cresta neural de la región torácica salen bilateralmente en dirección ventral y forman ganglios conectados por fibras nerviosas longitudinales. Esta forma una especie de cadenas bilaterales que llamamos cadenas simpáticas. Estas también forman neuronas
en los ganglios preaórticos, por ejemplo los ganglios celíaco y mesentérico. Otras células de la cresta neural migran hacia la zona del corazón, pulmones y tracto gastrointestinal para formar ganglios terminales en los plexos orgánicos simpáticos cerca o dentro de estos órganos. Las cadenas simpáticas tienen fibras ascendentes y descendentes que conectan a los ramos que discurren ventrolateralmente de forma vertical. Cavidades corporales, mesenterios y diafragma. Comenzando la cuarta semana, el celoma intraembrionario aparece como una cavidad en forma de herradura. Su curva en el extremo craneal será la cavidad pericárdica y sus dos extensiones laterales van a convertirse en las cavidades pleural y peritoneal. Las partes distales del celoma intraembrionario se continúan con el celoma extraembrionario en los bordes laterales del disco embrionario. El celoma intraembrionario es distensible para acomodar el crecimiento de órganos como el intestino primitivo medio hacia el cordón umbilical, ya que este se llega a expandir bastante en su crecimiento. El celoma intraembrionario se convierte en la cavidad corporal embrionaria, la cual se divide en 3 cavidades en la cuarta semana. Estas son la cavidad pericárdica, 2 canales pericardio-peritoneales y una cavidad peritoneal. Cuando se forma el pliegue neural, el corazón y la cavidad pericárdica descienden a una zona anterior al intestino primitivo anterior. Después del plegamiento embrionario, la parte caudal del intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior quedan suspendidos en la cavidad peritoneal por el mesenterio dorsal desde la pared abdominal dorsal. Mesenterios. Son capas dobles de peritoneo que vienen de una extensión del peritoneo visceral que cubre un órgano. El mesenterio ancla al órgano a la pared posterior y en su interior circulan los vasos y nervios de la estructura. Los mesenterios ventral y dorsal nos van a dividir a la cavidad peritoneal en 2 mitades, que son la anterior y la posterior. El mesenterio desaparece rápido en todas partes, excepto donde se une a la parte caudal del intestino primitivo anterior, que va a ser el primordio del estómago y porción proximal del duodeno. Cada canal pericardio-peritoneal está lateral a la parte proximal del intestino primitivo anterior, el primordio del estómago, y dorsal al septo transverso, que es el primordio del tendón central del diafragma. En cada canal pericardio-peritoneal se forman divisiones que separan a la cavidad pericárdica de las pleurales y a las pleurales de la peritoneal. Crecen las yemas bronquiales, que son los primordios de los bronquios y pulmones, dentro de los canales pericardio-peritoneales, y aparecen 2 crestas membranosas en la pared lateral de cada conducto. Estas van a ser las crestas craneales, que son pliegues pleuropericárdicos que van a estar sobre los pulmones en desarrollo, y las crestas caudales, que son pliegues pleuroperitoneales que van a estar debajo de los pulmones. Membranas pleuropericárdicas. Los pliegues pleuropericárdicos contienen a las venas cardinales comunes que drenan el sistema venoso en el seno venoso del corazón. Las yemas bronquiales comienzan menores en tamaño que el corazón, pero rápido crecen y se expanden en la cavidad pleural para crear una capa externa, que este va a ser el primordio de la pared torácica, y también una capa interna, que va a ser el primordio del pericardio fibroso. Para la séptima semana crecen las venas cardinales comunes, se desplaza el corazón y se expanden las cavidades pleurales. Las membranas pleuropericárdicas se fusionan con la mesenquima ventral al esófago y crean pliegues parecidos a los del mesenterio. Membranas pleuroperitoneales. Conforme crecen hacia los canales pericardio-peritoneales, los pliegues pleuroperitoneales se convierten en las membranas pleuroperitoneales. Estas separan a las cavidades pleurales de la peritoneal. Estas aparecen conforme se desarrollan los pulmones y las cavidades pleurales. En la sexta semana, sus bordes libres se fusionan con el mesenterio dorsal del esófago y el septo transverso que separa las cavidades pleurales de la peritoneal. El cierre de las aberturas pleuroperitoneales se completa por la migración de mioblastos. Desarrollo del diafragma. El diafragma se desarrolla a partir de 4 elementos, que son el septo transverso,
las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y el crecimiento corporal hacia adentro desde las paredes corporales laterales. El septo transverso crece hacia lo dorsal desde la pared ventrolateral. Crea una cubierta semicircular que separa el corazón del hígado. Viene del mesodermo y forma el tendón central del diafragma. Es después de que la cabeza del embrión se pliega hacia lo ventral, en la cuarta semana, que el septo transverso forma una partición gruesa de tejido conjuntivo que nos va a separar de forma incompleta a las cavidades torácica y abdominal. Al principio de su desarrollo, una buena parte del hígado va a estar incrustada en el septo transverso. Existen los canales pericardio-peritoneales en las zonas laterales del estómago. El septo transverso se expande y se fusiona al mesenterio dorsal del esófago. Estos van a ser dos haces musculares divergentes con forma de pata. Y el septo transverso también se fusiona con las membranas pleuroperitoneales. En la quinta semana, los mioblastos de los somitas 3 a 5 migran al diafragma mientras arrastran a los nervios frénicos. Entonces, los nervios raquídeos cervicales 3, 4 y 5 nos van a inervar al diafragma. Las tres ramas se fusionan para formar los nervios frénicos. El diafragma desciende unos 30 centímetros en total hasta la vida adulta, y esto va a descender hasta el nivel de T1. Esto significa que estos nervios se van a alargar también. Aparato faríngeo, cara y cuello. El aparato faríngeo está formado por los arcos, bolas, surcos y membranas faríngeas. Contribuyen a la formación de la cara y cuello. Los arcos faríngeos comienzan a desarrollarse en la cuarta semana, cuando células de la cresta neural migran hacia la zona que será la cabeza y cuello. El primer par de arcos faríngeos, el esbozo de la mandíbula y el maxilar, aparece como elevaciones en la superficie de la faringe en desarrollo. Al poco tiempo aparecen otros arcos a cada lado de la cabeza y cuello. Para el final de la cuarta semana vemos 4 pares de arcos faríngeos. El quinto y el sexto no se ven en esta etapa, y de hecho se cree que el quinto podría ser irrelevante. Los arcos faríngeos están separados por los surcos faríngeos. Los arcos faríngeos sostienen a las paredes laterales de la faringe primitiva, que viene de la parte craneal del intestino primitivo anterior. El estomodeo, que va a ser la boca primitiva, aparece primero como una depresión en el ectodermo de superficie. Está separado de la cavidad de la faringe primitiva por la membrana orofaríngea. La membrana faríngea se rompe aproximadamente en el día 26 y comunica la faringe y el intestino primitivo anterior con la cavidad amniótica. Cada arco faríngeo está formado por un núcleo de mesénquima que está revestido en su parte exterior por ectodermo y en su parte interior por endodermo. El mesénquima migra primero del mesodermo en la tercera semana, pero de las células de la cresta neural desde la cuarta semana. Junto con las células de la cresta neural, el mesodermo miogénico de las regiones paraxiales llega a cada arco faríngeo y forma un núcleo central de primordio muscular. El endodermo faríngeo es importante para regular el desarrollo de los arcos faríngeos. Normalmente, los arcos faríngeos van a tener estas estructuras: una arteria que viene del tronco arterioso del corazón primitivo, que rodea a la faringe primitiva hasta llegar a la aorta dorsal, una barra cartilaginosa que forma el esqueleto del arco, un componente muscular y los nervios sensitivos y motores que inervan a la mucosa y sus músculos de cada arco. Los nervios que crecen en los arcos vienen del neuroectodermo del encéfalo primitivo. El cartílago del primer arco faríngeo, que es el cartílago de Meckel, forma dos de los huesos del oído medio, que son el martillo y el yunque, y también forma el ligamento anterior del martillo y el ligamento esfenomandibular. El cartílago del primer arco faríngeo desaparece mientras la mandíbula se desarrolla a su alrededor. Este es un proceso de osificación intramembranosa. Si resumimos las estructuras que vienen de los componentes de los arcos faríngeos, entonces veríamos que del primero salen de pares craneales el trigémino, que es el quinto par craneal. Los músculos que se forman son el músculos de la masticación, el miloioideo y vientre anterior del digástrico, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar.
Las estructuras esqueléticas que nos forman son el martillo y el yunque, y los ligamentos son el anterior del martillo y el ligamento esfenomandibular. El segundo arco, que es el hioideo, nos va a dar los pares craneales el 7. De músculos nos va a dar músculos de la expresión facial, el estapedio, el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Estructuras esqueléticas nos va a dar el estribo, la apófisis estiloides, el asta menor del hueso ioides, y de ligamentos nos va a dar el ligamento estiloioideo. El tercer arco faríngeo es el tercero. De pares craneales nos va a dar el glosofaríngeo, que es el noveno par craneal. Músculos nos va a dar el estilofaríngeo, y estructuras esqueléticas nos va a dar el asta mayor del hueso ioides, y no nos va a dar ningún ligamento. Los arcos, cuarto y sexto, sus pares craneales van a ser la rama laríngea superior del nervio vago, que es el décimo par craneal, y también su rama laríngea recurrente. De músculos nos van a dar el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, constrictores de la faringe, músculos intrínsecos de la faringe, músculos estriados del esófago, y de estructuras esqueléticas nos va a dar los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme, y tampoco nos va a dar ningún ligamento. La piel de la cara está inervada por el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, que también es el nervio sensitivo principal de la cabeza y cuello, y el nervio motor para los músculos de la masticación. Sus ramas sensitivas inervan a la cara, los dientes y las mucosas de las cavidades nasales, el paladar, la boca y la lengua. El nervio facial inerva al segundo arco faríngeo, el nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal, inerva al tercer arco faríngeo, y el nervio vago, que es el décimo, inerva al cuarto y sexto arcos faríngeos. La rama superior del nervio vago, que es el décimo, es el laringio superior, y su rama inferior es el laringio recurrente, que nos van a inervar al cuarto arco, como ya vimos. Bolsas faríngeas. Estas se crean entre los arcos faríngeos. Por ejemplo, entre el primer y segundo arco faríngeo vamos a tener a la primera bolsa faríngea. Estas nos van a formar órganos importantes de la cabeza y del cuello. La primera nos forma la cavidad del receso tubotimpánico, que se convierte en la cavidad timpánica, y en el antro mastoideo. También forma el tubo faringotimpánico, que es la trompa auditiva. La segunda nos va a formar las criptas amigdalinas, por ahí de la semana 20. El mesenquima que rodea a las criptas se vuelve tejido linfoide, y este luego se organiza para formar los nódulos linfáticos de la amígdala palatina. El tercer par nos va a crear al timo y glándulas paratiroideas inferiores, que se separan de este. El cuarto par nos va a crear a las glándulas paratiroides superiores. La glándula tiroides es el primer órgano endocrino que comienza a desarrollarse en el embrión, y esto sucede en el día 24 después de la fecundación. Se forma un engrosamiento llamado primordio del tiroides, y para la semana 7 este ya habrá terminado su desarrollo. Desarrollo de la lengua. En el final de la cuarta semana aparece una elevación en forma de triángulo en el suelo de la faringe primitiva, delante del agujero ciego. Esta es la yema lingual. Se crean dos yemas linguales laterales que se fusionan por encima de la media, y esto nos va a formar los dos tercios anteriores de la lengua, mientras el tercio posterior de la lengua se está desarrollando a partir de la parte anterior de la eminencia hipofaríngea. La mayoría de los músculos de la lengua vienen de los mioblastos, que migran de miotomas occipitales segundo a quinto. Estos mioblastos son acompañados por el nervio hipogloso, que como vimos es el noveno par. La inervación sensitiva de la mucosa de casi todas los dos tercios anteriores de la lengua viene del nervio trigémino, que es el quinto par. Las papilas circunvaladas de la parte anterior de la lengua están inervados por el glosofaríngeo, que es el noveno par, y los músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso, excepto el paratogloso. Desarrollo de la cara.
El primordio facial aparece en el principio de la cuarta semana en la zona del estomodeo, que es el primordio de la boca. El desarrollo de la cara depende de la influencia del prosencéfalo, la zona ectodérmica frontonasal y el ojo en desarrollo. Se forman 5 primordios faciales que aparecen en forma de prominencias alrededor del estomodeo. Estos 5 van a ser un proceso frontonasal, 2 procesos maxilares bilaterales y 2 procesos mandibulares también bilaterales. Los procesos maxilares y mandibulares vienen del primer par de arcos faríngeos. El proceso frontonasal rodea la parte ventrolateral del prosencéfalo, que nos da origen a las vesículas ópticas, que son formadores importantes de los ojos. Las primeras estructuras en formarse son la mandíbula y el labio inferior, que vienen de la fusión de las partes mediales de los procesos mandibulares. Para el final de la cuarta semana aparecen las partes inferolaterales del proceso frontonasal, que son engrosamientos en forma de óvalo que se llaman las fosas nasales, y son los primordios del epitelio nasal. Su mesénquima provoca la aparición de elevaciones con forma de herradura, que son las prominencias nasales mediales y laterales. Las placodas nasales se hacen más profundas y crean las fosas nasales, que son los primordios de los orificios anteriores de la nariz, que son las narinas, y las prominencias nasales laterales nos van a formar las alas de la nariz. Los procesos maxilares crecen medialmente y cranealmente, lo que causa que se desplacen las prominencias nasales mediales hacia el centro, o sea, hacia el plano medio. Pero al final de la quinta semana empiezan a desarrollarse los primordios de las orejas. Se forman 6 montículos auriculares, que vamos a tener 3 de cada lado. Comienzan a desarrollarse en la zona del cuello. Pero conforme avanza el desarrollo y crece la mandíbula, se acercan más hacia su posición final. Entre las semanas 7 y 10, las prominencias nasales mediales se fusionan con las prominencias nasales laterales y el proceso maxilar. Las prominencias nasales, cuando se fusionan, forman el segmento intermaxilar, el cual nos da parte medial del labio superior, la parte premaxilar del maxilar y su encía, y también el paladar primario. El cerebro aumenta de tamaño y la cavidad craneal se expande hacia los lados. Claro, esto mueve las órbitas de los ojos hacia lo medial. El desarrollo de la cara necesita que estén presentes todos estos componentes. El primero es el proceso frontonasal, que nos va a formar la frente por un lado y el dorso y el vértice de la nariz por el otro. Necesita también las prominencias nasales laterales, que como vimos bien son las que nos forman las alas o partes laterales de la nariz. Necesita también de las prominencias nasales mediales, que son las que nos forman el tabique nasal, el hueso etmoides y la lámina cribosa, que estas son aberturas para el paso de los nervios olfatorios. Necesita de los procesos maxilares, que forman las regiones altas de la mejilla y el labio superior. Y por último, también necesita de los procesos mandibulares, que nos dan el mentón, el labio inferior y las zonas bajas de la mejilla. Desarrollo del paladar. El paladar secundario es el primordio de la mayor parte del paladar duro y todo el paladar blando. Entre las semanas 7 y 8, los procesos palatinos obtienen una posición horizontal sobre la lengua. Una expansión ósea de los huesos maxilar y palatino nos crea a los procesos palatinos laterales, que forman el paladar duro. La fusión entre el tabique nasal y los procesos palatinos comienza en la parte anterior, en la 9ª semana, y termina en la parte posterior, por ahí de la semana 12, encima del primordio del paladar duro. Sistema respiratorio. La primera señal que vemos del desarrollo del sistema respiratorio aparece como el surco laringotraqueal, que se encuentra en el suelo del extremo caudal del intestino primitivo anterior, que es el surco primitivo de la laringe. Este primordio se desarrolla hacia la parte inferior desde el cuarto par de bolsas faríngeas. Para el final de la cuarta semana, el surco laringotraqueal forma la yema pulmonar, que tiene forma de bolsa. Conforme esta crece, se rodea de mesénquima esplácnico y su extremo distal crece y crea una yema respiratoria en forma de globo.
Todo el pulmón y árbol bronquial se va a desarrollar desde esta bolsa. El surco laringotraqueal se separa de la faringe primitiva, pero mantiene una comunicación con ella gracias al aditus laringea primitiva. Los cartílagos de la laringe se desarrollan a partir de los pares de arcos faringeos cuarto y sexto. Se forma un par de tumefacciones aritenoideas que se va a convertir en la glotis primitiva. El epitelio laríngeo prolifera rápido y esto causa que la luz de la laringe se tapone temporalmente, pero se vuelve a ser un canal aproximadamente en la semana 10. La epiglotis se desarrolla desde la parte caudal de la eminencia hipofaríngea. Si recuerdan, como fue mencionado anteriormente, la parte frontal de esta eminencia nos va a formar el tercio posterior de la lengua. Los músculos de la laringe vienen de los mioblastos del cuarto y sexto par de arcos faríngeos. Estos están inervados por las ramas laríngeas del décimo par craneal, que es el vago. El divertículo laringotraqueal se separa del intestino primitivo anterior y nos va a formar a la tráquea y las yemas bronquiales primarias. El cartílago, el tejido conjuntivo y los músculos de la tráquea vienen del mesénquima esplácnico que rodea el tubo laringotraqueal. Las yemas bronquiales crecen hacia los lados y hacia abajo en los canales pericardio-peritoneales, que recordemos son los primordios de las cavidades neurales. Poco después se desarrollan las yemas bronquiales secundarias y terciarias. Los bronquios principales se van a dividir en bronquios secundarios y luego en ramas lobares segmentarias e intrasegmentarias. Para la semana 24 ya tenemos aproximadamente 17 niveles de ramificación y después del nacimiento todavía se van a crear 7 niveles más. El mesénquima esplácnico nos va a crear a la pleura visceral. Maduración de los pulmones. Esta maduración se va a dar en 4 estadios histológicos, que son el pseudoglandular, el canalicular, el de arcos terminales y el alveolar. En el estado pseudoglandular va de la semana 5 a 17. Al principio de su desarrollo se aparecen bastantes estructuras glandulares, de ahí su nombre. Para la semana 16 ya se habrán formado todos los elementos importantes de los pulmones, excepto los que tienen que ver con el intercambio de gases. La respiración no es posible en este punto y por eso cualquier feto que nazca en este estadio va a morir. El siguiente estadio es el canalicular, que va de las semanas 16 a la 25. Esto se empalma con el estadio canalicular pseudoglandular porque los segmentos craneales de los pulmones empiezan a madurar más rápido que los caudales. En este estadio, las luces de los bronquios y de los bronquiolos terminales crecen y el tejido pulmonar se vasculariza. Para la semana 24, cada bronquiolo terminal ya nos dio 2 o más bronquiolos respiratorios y cada uno de ellos se dividen de 3 a 6 conductos. Estos conductos van a ser los conductos alveolares primitivos. La respiración se hace posible al final de este estadio, en la semana 26 de gestación, y porque ya se desarrollaron los alveolos primitivos y el tejido pulmonar ya está bien irrigado, los fetos al final de este estadio ya pueden sobrevivir, pero aún así se les tiene que dar bastantes cuidados. El siguiente es el estadio de sacos terminales, que va de la semana 24 hasta el final del periodo fetal. El epitelio en este momento se vuelve fino y se establece la barrera de sangre-aire. En la semana 26 los alveolos terminales están revestidos más que nada por neumocitos tipo 1, los cuales hacen posible el intercambio gaseoso. La red capilar prolifera rápido en la mesénquima que rodea los alveolos y se desarrollan los capilares linfáticos. Los neumocitos tipo 2 van a segregar surfactante pulmonar entre las semanas 20 a 22, que es una sustancia que nos va a hacer posible sin que los alveolos colapsen. El último estadio es el alveolar. Este va a durar desde el final del periodo fetal hasta los 8 años. Los neumocitos tipo 1 aquí se adelgazan todavía más. Esto pasa alrededor de la semana 32, cuando el desarrollo del pulmón está prácticamente completo y los pulmones ya están listos para realizar su función. Con una capa de neumocitos tipo 1 tan fina, esto permite el intercambio gaseoso de forma más fácil. Y todavía con esto el 95% de los alveolos que se van a desarrollar todavía no lo han hecho, lo van a hacer después del nacimiento. En el momento del nacimiento los pulmones están llenos de hasta la mitad de líquido amniótico,
Por eso la aireación es más bien el proceso de reemplazar este líquido intraalveolar por aire. Sistema alimentario. El intestino primitivo se forma en la cuarta semana, en su extremo craneal por la membrana orofaringea y en su extremo caudal por la membrana cloacal. El endodermo del intestino primitivo nos va a dar la mayor parte del intestino, el epitelio y las glándulas. Las estructuras que vienen del intestino primitivo anterior son la faringe primitiva y sus estructuras derivadas, las vías respiratorias inferiores, el esófago y el estómago, el duodeno, en sentido distal a la abertura del colédoco, el hígado, las vías biliares, que son el conducto hepático, vesícula biliar y el colédoco, y también el páncreas. Desarrollo del esófago. El esófago se desarrolla desde el intestino primitivo anterior que se encuentra debajo de la faringe. La separación de la tráquea y el esófago, como ya vimos anteriormente, se da por el tabique traqueoesofágico. El esófago se alarga por el crecimiento y el cambio de posición del corazón y los pulmones. Para el final de la séptima semana, el esófago ya casi habrá alcanzado su longitud final. Desarrollo del estómago. La parte distal del intestino primitivo anterior empieza teniendo una forma de tubo, pero en la cuarta semana ya tenemos el primordio del estómago. El estómago primitivo va a crecer y se vuelve más ancho hacia lo ventral y lo dorsal. En las siguientes 2 semanas, el borde dorsal del estómago va a crecer más rápido que el ventral y se crea la curvatura mayor del estómago. Crece en el mesenterio los órganos adyacentes al estómago y las paredes gástricas, y esto va a causar que el estómago rote 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha. Los siguientes acontecimientos suceden en este punto. Primero, la porción ventral se va a mover hacia la derecha y la porción dorsal se va a mover hacia la izquierda. El que solía ser el lado izquierdo se va a volver la superficie ventral y el lado derecho se va a volver la dorsal. Es por esto que el nervio vago izquierdo inerva la pared anterior del estómago y el derecho inerva la parte posterior. El mesogastrio dorsal primitivo nos va a formar a la bolsa epiploica y el mesogastrio ventral primitivo se une al estómago, duodeno, hígado y a la pared abdominal ventral. La bolsa epiploica hace los movimientos del estómago que sean más fáciles. Desarrollo del duodeno. Se empieza a formar en la cuarta semana y en la porción caudal del intestino primitivo anterior. Crece bastante rápido y forma un asa en forma de C, que se proyecta hacia lo ventral. El asa gira a la derecha y va a terminar en posición retroperitoneal. En las semanas 5 y 6, la luz del duodeno se oblitera por el crecimiento de sus células epiteliales, pero después se van a formar unas vacuolas que van a degenerar a las células epiteliales y entonces este tubo vuelve a tener luz. Desarrollo del hígado y aparato biliar. El hígado, la vesícula biliar y las vías biliares vienen del divertículo hepático, que está en la parte distal del intestino primitivo anterior, cuando comienza la cuarta semana. El divertículo se va a expander hacia el septo transverso. Este divertículo hepático tiene una parte craneal, que es el primordio del hígado, y una parte más pequeña e inferior, que es el primordio de la vesícula biliar. Las células que proliferan del endodermo crean a los cordones entrelazados de hepatocitos. Los cordones hepáticos se van a anastomosar y esto nos va a crear a los primordios de los sinusoides hepáticos, el tejido fibroso y hematopoyético, y las células de Kupffer del hígado que vienen del mesénquima del septo transverso. La hematopoiesis empieza hasta la sexta semana y la formación de bilis empieza en la semana 12. La parte caudal pequeña del divertículo hepático se va a convertir en la vesícula biliar y el tallo de este divertículo nos va a formar el conducto cístico. El tallo que conecta a los conductos hepáticos y cístico al duodeno se convierte en el colédoco. Colédoco significa que conduce a la bilis. El mesenterio ventral va a formar también el ligamento falciforme. Desarrollo del páncreas. El páncreas se desarrolla entre las capas del mesenterio, desde las yemas pancreáticas dorsal y ventral del endodermo que vienen del extremo caudal del intestino primitivo anterior. La mayoría del páncreas viene de la yema pancreática dorsal.
la yema pancreática ventral, que es la más pequeña, se va a desplazar hacia la parte dorsal con el colédoco y el duodeno va a tomar su forma de C. Poco después termina detrás de la yema pancreática dorsal y se va a fusionar con ella. La yema pancreática ventral nos va a formar el proceso unciforme y también parte de la cabeza del páncreas. Entonces vemos que las yemas pancreáticas se fusionan para crear al páncreas. La secreción de insulina comienza aproximadamente en la semana 10. Desarrollo del vaso. El vaso viene de la masa de células mesenquimales en las capas del mesogastrio dorsal y comienza a desarrollarse en la 5ª semana. El vaso tiene lóbulos que desaparecen después del parto. Y también el vaso nos va a servir como centro hematopoyético hasta el periodo fetal avanzado. Intestino primitivo medio. Nos da al intestino delgado, que incluye el duodeno después del esfínter de Oddi, y el ciego y el apéndice, el colon ascendente y la mitad o más del colon transverso. Estos derivados del intestino primitivo medio van a ser irrigados por la arteria mesentérica superior. Aumenta la longitud del intestino primitivo medio y este nos va a formar un asa intestinal en posición ventral con forma de U, que apunta hacia los restos del celoma extraembrionario en la parte del cordón umbilical que se encuentra más proximal al embrión. El asa comunica con la vesícula umbilical, que es el saco vitelino, a través del estrecho conducto onfaloentérico hasta la 10ª semana. La hernia umbilical se da porque la cavidad abdominal no es lo suficientemente grande como para acomodar al intestino primitivo medio por el tamaño tan grande que alcanzan el hígado y los riñones. Entonces esta cavidad va a crecer y esto lo podemos notar fácilmente. El asa del intestino primitivo medio va a rotar 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj y alrededor del eje de la arteria mesentérica superior. Así, la porción craneal del asa del intestino primitivo va a quedar en la parte derecha y la porción caudal va a quedar en la parte izquierda. En la semana 10 va a desaparecer esta hernia abdominal que teníamos antes y el duodeno va a conducir al páncreas también a una posición retroperitoneal. El mesenterio del colon ascendente se va a fusionar con el epitelio parietal de la pared abdominal posterior y luego desaparece. Por esto es que el colon ascendente también va a estar en posición retroperitoneal. Intestino primitivo posterior. Nos va a dar, cuando mucho, la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y la parte superior del conducto anal. También nos da el epitelio de la vejiga y la mayor parte de la uretra. Todos los derivados del intestino primitivo posterior van a estar irrigados por la arteria mesentérica inferior. El colon descendente se convierte en retroperitoneal cuando su mesenterio se fusiona con el peritoneo parietal de la pared abdominal posterior izquierda y luego también desaparece. La cloaca es una cavidad en la que vacían el intestino primitivo posterior y la alantoides. La cloaca va a estar dividida en la parte dorsal y en la ventral por una estructura que es el tabique urorectal. Este crece hacia la membrana cloacal y va a crear extensiones con forma de tenedor, que estos nos van a formar el recto, la parte craneal del conducto anal y el seno urogenital. Sistema urogenital. El sistema urogenital se va a desarrollar desde la mesénquima intermedio, que es el primordio del tejido conjuntivo embrionario. Este tejido migra desde los somitas hacia lo ventral y crea la cresta urogenital a ambos lados de la aorta. La cresta gonadal es la que nos va a dar el sistema genital. El sistema urinario se desarrolla antes que el genital y consta de los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. En el embrión, los riñones se van a desarrollar en 3 sets de riñones diferentes, que son el pronefros, que es el rudimentario, el mesonefros, que se desarrolla bien y funciona en la parte inicial del periodo fetal, y finalmente el metanefros, que va a formar a los riñones permanentes. El pronefros
Aparece al principio de la cuarta semana y tiene unos pocos grupos celulares y estructuras tubulares en el cuello, y estos van a vaciar al intestino primitivo posterior y la alantoides hacia la cloaca. El pronefro se degenera, pero la mayoría de sus conductos van a ser usados por el mesonefros. El mesonefros va a incluir órganos grandes y alargados que aparecen al final de la cuarta semana de forma inferior al pronefros. Funciona durante 4 semanas hasta que los riñones permanentes se vuelven funcionales. Los riñones del mesonefros van a tener glomérulos y túbulos mesonéfricos. Los conductos mesonéfricos que antes eran pronéfricos se van a usar y estos van a desembocar en la cloaca. El mesonefros se degenera acabando la semana 12 y los túbulos mesonéfricos se van a convertir en los conductos deferentes de los testículos. El metanefros, que son los primordios de los riñones permanentes, van a comenzar a desarrollarse en la quinta semana, pero no empiezan a funcionar hasta la 9ª semana. Los riñones se van a desarrollar desde la yema uretral y el blastema metanefrogénico, que está hecho de mesénquima. El tallo de la yema uretral se va a convertir en el uréter y la parte craneal de la yema uretral se va a ramificar para que la yema se acabe diferenciando en los túbulos colectores. Las primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y se unen para formar a los cálices mayores, mientras que las segundas 4 generaciones van a formar los cálices menores. Células de mesénquima de la cápsula formarán el epitelio de la nefrona. De las semanas 10 a 18 van a aumentar el número de glomérulos de forma gradual, y en la semana 18 este ritmo se va a acelerar bastante hasta la semana 36. La yema uretral y el blastema metanefrogénico van a interaccionar por un proceso que se llama inducción recíproca, y esto nos va a formar a los riñones permanentes. Al principio los riñones permanentes primitivos van a estar cerca uno del otro en la pelvis delante del sacro, pero mientras crece el abdomen y la pelvis, los riñones van a subir al abdomen y se van a separar. Estos van a alcanzar su posición final hasta el final del periodo fetal. Los riñones van a girar casi 90 grados hacia lo medial, y para la 9ª semana los ilios ya tienen una orientación anteromedial, pero van a estar irrigados por las arterias ilíacas comunes, después del nivel externo distal de la aorta abdominal cuando estos cambian de posición. Desarrollo de la vejiga y glándulas suprarrenales. El seno urogenital se va a dividir en 3 partes. Estas van a ser la parte vesical, que nos va a dar a la mayoría de la vejiga, y se va a continuar con el alantoides. La segunda es una parte pélvica que se convierte en la uretra, la parte prostática de la uretra en los fetos de sexo masculino y la uretra completa en los de sexo femenino. La tercera es una parte fálica que crece hacia el tubérculo genital, y este va a ser el primordio del pene o del clítoris dependiendo del sexo del bebé. Al principio, la vejiga se va a continuar con la alantoides y esta se va a constriñir y va a formar un cordón fibroso que llamamos uraco. La uretra viene del endodermo del seno urogenital. En fetos de sexo masculino, la parte distal de la uretra, en el glande, viene de un cordón de células ectodérmicas. En la semana 6 vamos a tener el primordio del mesodermo de la corteza fetal. En la semana 7 se van a añadir células de la cresta neural. En la semana 8 vamos a ver la corteza fetal y la corteza permanente inicial, y se empieza a encapsular la médula. Desarrollo del sistema genital. Las características morfológicas de los diferentes sexos se van a desarrollar hasta la 7ª semana. Los sistemas genitales iniciales van a ser bastante parecidos en ambos sexos, y por eso antes de que se diferencien se le llama fase indiferente. Las gónadas tienen 3 orígenes, que son el mesotelio, que es epitelio mesodérmico, que nos va a cubrir a la pared abdominal posterior. Tenemos al mesénquima subyacente, y también tenemos células germinales primordiales, que son células sexuales y que están indiferenciadas. El desarrollo gonadal comienza en la 5ª semana con el desarrollo de la zona engrosada
de mesotelio que vamos a encontrar en la parte medial del mesonefros, que es el primordio del riñón permanente, como ya vimos. A los 24 días de la fecundación ya tenemos células germinales primordiales que podemos ver cerca de la alantoides, y en la sexta semana estas se van a meter en el mesénquima subyacente y se van a incorporar a los cordones gonadales. El gen SRY determina la diferenciación testicular y los cordones gonadales se vuelven los cordones seminíferos, que van a ser los primordios de los túbulos seminíferos. La ausencia del cromosoma Y va a causar la formación del ovario. La diferenciación del sexo masculino va a darse en la semana 7 y el desarrollo ovárico hasta la semana 12. En la gónada indiferenciada vamos a tener una red testicular y la forma de diferenciarla es por la cápsula fibrosa que se llama túnica albugínea. El testículo va a crecer y se separa del mesonefros en degradación y también va a soportar su mesenterio, que es el mesorquio. Se van a diferenciar las células de Leydig y estas comienzan a liberar andrógenos, testosterona y androstediona. Los túbulos seminíferos no van a tener luz hasta la pubertad. Los ovarios se van a desarrollar lentamente y no se pueden identificar hasta la 10ª semana. Los cordones gonadales no los vamos a notar en el ovario en desarrollo, pero llegan hasta la médula y forman una red ovárica rudimentaria. Los cordones corticales se van a extender desde el epitelio de superficie del ovario en desarrollo hasta la mesénquima subyacente y nos van a formar a los folículos primitivos que contienen ovogonias. Los conductos paramesonéfricos se van a desarrollar a los lados de las gónadas y de los conductos mesonéfricos. Los extremos craneales de estos conductos se van a abrir hacia la cavidad peritoneal. Estos continúan en paralelo desde los conductos mesonéfricos hasta que alcanzan lo que va a ser la región pélvica, pasan anteriores a los conductos mesonéfricos y se van a unir al final para formar lo que llamamos el primordio útero-vaginal. Los testículos fetales nos van a producir hormonas masculinizantes y esto causa la regresión de los conductos paramesonéfricos. Esto va a ser gracias a la testosterona que se produce en la 4ª semana. La parte proximal de cada conducto mesonéfrico se va a enrollar y esto nos va a formar al epidídimo, y se forman también los conductos deferentes, el conducto del epidídimo y el conducto deferente. La próstata se va a diferenciar de las células del endodermo y mesénquima y esto nos va a formar un estroma denso y el músculo liso de la próstata. Sin hormonas masculinizantes, los conductos mesonéfricos van a tener una regresión y los paramesonéfricos se van a desarrollar. Los conductos paramesonéfricos se van a formar la mayoría del aparato genital femenino. Las trompas uterinas se van a formar desde las partes superiores que no se van a fusionar de los conductos. Las porciones inferiores van a estar fusionadas de los conductos y estos van a formar el primordio útero-vaginal y esto nos va a dar origen al útero y la parte superior de la vagina. También nos forma el ligamento ancho, la bolsa del saco retrouterino y la bolsa del saco vesicouterino. Todavía hasta la semana 7 los genitales externos van a ser muy parecidos en los dos sexos. Los caracteres sexuales empiezan a desarrollarse en la 9ª semana, pero los genitales externos no se diferencian por completo hasta la 12. En la 4ª semana va a proliferar el mesénquima y se va a formar un tubérculo genital y este va a ser el primordio del pene o del clítoris. Se desarrollan a cada lado de la membrana cloacal las tumefacciones labioscrotales y también los pliegues urogenitales. El tubérculo genital va a crecer hacia los lados y forma el falo primitivo, que va a ser el pene o el clítoris, y en los fetos femeninos la uretra y la vagina se abren en una cavidad común que se llama el vestíbulo de la vagina. La pared fibromuscular de la vagina se va a desarrollar desde la mesénquima circundante. Se va a formar el tubérculo sinusal y este causa que se creen los bulbos senovaginales y nos van a formar una placa vaginal. Las células centrales de esta placa se van a eliminar y así se forma la luz de la vagina.
Desarrollo de los genitales externos masculinos. La masculinización de los genitales externos se va a dar por la testosterona. Conforme el falo primitivo crece y forma el pene, los pliegues laterales nos van a formar las paredes laterales del surco uretral en la superficie del vientre del pene. El surco uretral va a estar revestido por la placa uretral. Los pliegues uretrales se van a fusionar y nos van a formar a la uretra esponjosa. El ectodermo de superficie, según el plano medio del pene, está formando el rafe del pene y queda encapsulada la uretra esponjosa en el interior del pene. En el extremo del glande del pene se va a invaginar el ectodermo y se va a formar un cordón ectodérmico que va a crecer hacia la raíz del pene y va a llegar hasta la uretra esponjosa. Así se va a completar la parte terminal de la uretra, que era la que nos faltaba, y el orificio uretral externo se desplaza hacia el extremo del glande del pene. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso del pene se van a desarrollar desde el mesénquima del falo. Las tumefacciones labioscrotales se van a unir y esto nos va a formar al escroto. Para que se desarrollen los genitales externos masculinos, el primordio del falo se va a convertir en el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan más que en su parte posterior. Las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales van a formar a los labios menores. Los pliegues de los labios frontales se van a unir en la parte posterior y crecen en la comisura labial anterior, la comisura labial anterior y el monte del pubis. Los pliegues de estos labios se van a convertir en los labios mayores. Finalmente, el desarrollo de los conductos inguinales. Los conductos inguinales se van a desarrollar en el estadio indiferente. Conforme se degenera el mesonefros, se va a desarrollar un ligamento llamado gubernáculo. Este va a estar a cada lado del abdomen. En la parte inferior, se une la superficie interna de las tumefacciones labioscrotales, que si recordamos van a ser las mitades del escroto o de los labios mayores. El proceso vaginal va a estar adelante del gubernáculo. El proceso vaginal nos va a arrastrar a las extensiones de las capas de la pared abdominal por delante y estas forman las paredes del conducto inguinal. Las capas también forman las cubiertas del cordón espermático y el testículo. La abertura en la fascia transversalis que nos dio el proceso vaginal se va a convertir en el anillo inguinal profundo. La abertura en la aponeurosis del músculo oblicuo externo nos va a formar al anillo inguinal superficial. Sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es el primero de los grandes sistemas que llega a funcionar. Esto es porque la nutrición y la oxigenación del embrión no van a ser suficientes por simple difusión. Al llegar la tercera semana, aparece el corazón y el sistema vascular primario. Desarrollo inicial del corazón y los vasos sanguíneos. Para el día 18, el mesodermo lateral tiene dos componentes, la somatopleura y la esplagmopleura. La esplagmopleura nos va a crear a la mayoría de los componentes cardíacos. Las células endocárdicas se separan del mesodermo para crear dos tubos cardíacos y conforme se pliega el embrión, cada uno de los tubos cardíacos endocárdicos se van a acercar uno al otro y se van a unir y esto va a formar un solo tubo cardíaco. La fusión comienza en la parte craneal y continúa caudalmente. El corazón comienza a latir entre el día 22 y el 23. La sangre comienza a fluir en la cuarta semana. Las células progenitoras del mesodermo faríngeo, que encontramos delante del tubo cardíaco inicial, que es el campo cardíaco anterior, nos van a dar al miocardio ventricular y también a la pared miocárdica del infundíbulo de salida. Una segunda oleada de células viene del mesodermo faríngeo y ayuda a que el tubo cardíaco crezca. El miocardio del ventrículo izquierdo y el polo anterior del tubo cardíaco vienen más que nada del segundo campo cardíaco. Desarrollo de las venas asociadas al corazón del embrión. 3 pares de venas drenan el primordio del corazón en el embrión de 4 semanas y estas van a ser las venas vitelinas, que devuelven sangre poco oxigenada de la vesícula umbilical, las venas umbilicales, que traen sangre oxigenada desde el saco coriónico, y por último las venas cardinales comunes, que van a llevar sangre oxigenada desde el cuerpo del embrión. La vena vitelina derecha involuciona y la vena vitelina izquierda
va a formar la mayor parte del sistema porta hepático y parte de la vena cava inferior. Conforme va creciendo el primordio del hígado, los cordones hepáticos se van a juntar, o sea, se van a anastomosar alrededor de los sinusoides hepáticos y luego van a entrar en contacto con las venas vitelinas. Las venas umbilicales van a viajar a cada lado del hígado y nos van a transportar sangre bien oxigenada de la placenta de los senos venosos. Conforme se desarrolla el hígado, las venas umbilicales se van a desconectar del corazón y se conectan al hígado. La vena umbilical derecha va a desaparecer en la 7ª semana y la izquierda será el único vaso que va a transportar sangre oxigenada de la placenta del embrión. Las venas cardinales van a formar el sistema venoso principal del embrión. La anterior drena la porción craneal del embrión y la posterior nos va a drenar desde la parte caudal. Ambas se unen a las venas cardinales comunes que alcanzan el seno venoso. En la 8ª semana las venas cardinales anteriores se van a anastomosar y esto se convierte en la vena brachiocefálica izquierda. Las venas cardinales posteriores van a ser los vasos del mesonefros y desaparecen también con el mesonefros. Las venas cardinales posteriores nos dan la raíz de la vena ácigos y las venas ilíacas comunes. Después se desarrollan las venas subcardinal y supracardinal para reemplazar a las cardinales posteriores. Sus cardinales nos van a dar el origen de la vena renal izquierda, las venas suprarrenales, las gonadales y también parte de la vena cava inferior. La vena supracardinal izquierda se va a degenerar, pero la derecha se vuelve la parte inferior de la vena cava inferior. Desarrollo de la vena cava inferior. La vena cava inferior está formada por 4 segmentos principales que van a ser un segmento hepático que viene desde la vena hepática, que va a ser la parte proximal de la vena vitelina derecha y de los sinusoides hepáticos. Va a tener un segmento prerrenal que viene de la vena subcardinal derecha, un segmento renal que viene de la anastomosis entre las venas subcardinales y supracardinales. Y por último, una parte posrenal que viene de la vena supracardinal derecha. Los arcos faringeos están irrigados por las arterias de los arcos faringeos. Tenemos 2 aortas bilaterales que viajan por todo el embrión, pero poco después sus partes caudales se van a anastomosar para formar la aorta torácica abdominal. Arterias intersegmentarias. Existen aproximadamente 30 ramas de la aorta dorsal. Las arterias intersegmentarias del cuello se van a unir para formar la arteria vertebral. La mayoría de las conexiones originales de estas arterias con la aorta dorsal van a acabar desapareciendo. En el tórax, las arterias intersegmentarias se van a convertir en las arterias intercostales. La mayoría de las arterias lumbares se van a convertir en las arterias ilíacas comunes. En la región sacra, las arterias intersegmentarias van a formar a las arterias sacras laterales. Las arterias vitelinas van a crear el tronco celíaco que irriga al intestino primitivo anterior, la arteria mesentérica anterior que irriga al intestino primitivo medio y la arteria mesentérica inferior que va a irrigar el intestino primitivo posterior. Las porciones posteriores proximales de las arterias umbilicales se convierten en las arterias ilíacas internas. Desarrollo posterior del corazón. El miocardio primitivo se va a formar del mesodermo esplácnico que rodea la cavidad pericárdica. El corazón en este punto va a estar formado por un tubo de endotelio fino y de un miocardio grueso por la gelatina cardíaca. El tubo endotelial se convierte en el endotelio del corazón, que es el endocardio. El miocardio primitivo se va a convertir en el miocardio. Conforme la región de la cabeza se pliega, el corazón y la cavidad pericárdica se van a colocar enfrente de la zona del intestino primitivo anterior. En este tiempo el corazón tubular se alarga. El corazón tubular se va a incurvar hacia la derecha entre los días 23 y 28 y esto va a formar el asa bulboventricular. El vértice del corazón queda hacia la izquierda. Conforme el corazón se alarga y se incurva, se desplaza hacia lo dorsal. La circulación al principio se da en forma de oleadas peristálticas que comienzan en el seno venoso, pero para el final de la 4ª semana ya vamos a tener contracciones coordinadas que no permiten el reflujo de sangre. La sangre que viene del seno venoso alcanza el atrio primitivo. Las válvulas SA controlan el flujo en esta zona. La sangre atraviesa el canal AB y llega al ventrículo primitivo.
La sangre se va a bombear a través del bulbo cardíaco y el tronco arterioso al saco aórtico y de ahí llega a los arcos faringios. Después, la sangre llega a las aortas dorsales, que la mandan a todo el embrión, la vesícula umbilical y la placenta. Se forman los cojinetes endocárdicos AB y estos van a fusionarse y dividen al canal AB en izquierdo y derecho. Los canales separan parcialmente al atrio primitivo del ventrículo primitivo y los cojinetes funcionan como válvulas AB. El atrio primitivo se va a dividir en derecho e izquierdo al final de la cuarta semana por la fusión de los tabiques septum primum y septum secundum. El septum primum va a aparecer cortina y crea el foramen primum, agujero que permite el paso de la sangre rica en oxígeno del atrio derecho al izquierdo. El foramen va a reducirse de tamaño gradualmente hasta acabar desapareciendo. El septum primum se va a fusionar con los cojinetes endocárdicos atrioventriculares y esto va a crear al tabique atrioventricular primitivo. Antes de que desaparezca el foramen primum, se van a crear zonas de perforación por apoptosis que se unen para formar al foramen secundum. El foramen secundum divide de manera incompleta a los atrios y se forma un agujero oval. La parte que queda del septum primum va a formar a la válvula del agujero oval. Lo que nos va a permitir el agujero oval es que la mayoría de la sangre oxigenada que llega al atrio derecho pase al lado izquierdo. Después del nacimiento, el agujero oval se va a cerrar porque va a aumentar la presión en el lado izquierdo y a los 3 meses la válvula del agujero oval se va a fusionar con el septum secundum y la fosa oval se forma. Las venas cardinales anterior derecha y la cardinal común derecha se van a convertir en la vena cava superior. El cuerno izquierdo del seno venoso se convierte en el seno coronario y el cuerno derecho se va a incorporar a la pared del atrio derecho. Porque viene del seno venoso, la parte lisa de la pared del atrio derecho se va a llamar seno venoso del atrio derecho. La válvula sinoatrial izquierda se fusiona con el septum secundum y va a quedar incorporada en el tabique interatrial. Conforme el atrio izquierdo se expande, la vena pulmonar primitiva y sus ramas principales se vuelven parte de su pared y esto va a formar 4 venas pulmonares. La división del ventrículo primitivo se da por el tabique interventricular muscular, que tiene un agujero interventricular y este se va a cerrar al final de la 7ª semana, cuando las crestas vulvares se van a fusionar con el cojinete endocárdico. Las paredes ventriculares van a desarrollar cavidades y estas cavidades forman haces musculares que se parecen a una esponja y estas son las trabéculas carnosas que nos van a dar los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Las crestas truncales y vulvares vienen del mesénquima de la cresta neural y sus células migran por la faringe primitiva y de los arcos faringios hasta llegar a las crestas y estas crestas van a girar 180 grados. La sangre que le llega a estas crestas van a causar que se forme un tabique aórtico pulmonar espiral. Cuando estas se fusionan, el tabique se divide en bulbo cardíaco y el tronco arterioso en la aorta ascendente y el tronco pulmonar. El nodo SA se desarrolla durante la 5ª semana. Después de que se incorpora el seno venoso, se crea la región del nódulo atrioventricular y el haz AB. La aeración de los pulmones durante el momento del nacimiento va a causar la disminución de la resistencia vascular pulmonar, va a causar también que aumente el flujo sanguíneo pulmonar y también va a causar el adelgazamiento de las paredes de las arterias pulmonares. El sistema linfático va a comenzar a desarrollarse al final de la 6ª semana y esto significa que se desarrollan las 2 semanas después de que aparece el primordio del sistema cardiovascular. Los capilares linfáticos iniciales se van a unir para formar una red de vasos linfáticos que se conectan al sistema venoso. Estas células precursoras de los vasos linfáticos vienen de las venas cardinales. El vaso viene de las células mesenquimales del mesogastrio dorsal. Las amígdalas palatinas vienen del segundo par de bolsas faríngeas y mesénquima. Las amígdalas tubáricas se forman por agrupamientos de nódulos linfáticos de las trompas faringotimpánica. Las amígdalas faríngeas vienen de la pared de la nasofaringe. Y por último, la amígdala lingual viene de los nódulos linfoides en la raíz de la lengua. Sistema esquelético. El sistema esquelético se desarrolla por mesénquima, que viene del mesodermo y de la cresta neural. La mayoría de los huesos, y especialmente los huesos largos,
se van a formar de moldes de cartílago hialino, los cuales, mediante osificación endocondral, van a ver su transformación hacia hueso. Aquí los condrocitos van a hipertrofiarse, la matriz se va a calcificar y las células van a morir. Se va a depositar una fina capa de hueso debajo del pericondrio que va a rodear a la diáfisis, y este pericondrio se va a convertir en periósteo. Algunas de las células que se han alojado aquí se van a diferenciar y se van a convertir en hematopoyéticas, y esto es lo que conocemos como osificación endocondral. Otros huesos, como los del cráneo, se van a formar por osificación membranosa, que es una osificación en la que se va a formar una cubierta membranosa que se vasculariza y crea osteoblastos sin la necesidad de haber creado cartílago antes. A estos osteoblastos se les va a cubrir con fosfato cálcico y esto los va a convertir en osteocitos. La columna vertebral y las costillas se van a desarrollar desde los somitas. Cada vértebra se forma por células de la mesénquima que vienen de los esclerotomos de los somitas. Se van a condensar la mitad caudal de un par de esclerotomos con la mitad craneal del par subyacente de esclerotomos. El cráneo se va a dividir en neurocráneo y viscerocráneo. Cada uno tiene componentes de cartílago y de membrana, y el neurocráneo va a formar la bóveda craneal, mientras que el viscerocráneo va a formar el esqueleto de la cara. El esqueleto apendicular se va a formar gracias a la osificación endocondral de los modelos de cartílago que se forman en el mesénquima de los miembros en desarrollo. Las articulaciones pueden ser fibrosas, pueden ser cartilaginosas o sinoviales. Se van a desarrollar por mesénquima intersonal y este va a quedar entre los primordios de los huesos. En una articulación fibrosa, el mesénquima intersonal también puede diferenciarse para formarnos tejido conjuntivo fibroso denso. En una articulación cartilaginosa, el mesénquima que encontramos entre los huesos se va a diferenciar para formar cartílago. En la articulación sinovial se va a formar la cavidad sinovial en el mesénquima intersonal cuando se separan las células. El mesénquima también nos da la membrana sinovial, la cápsula articular y los ligamentos de la articulación. Sistema muscular. Se van a formar mioblastos que proliferan para formar miocitos. El músculo esquelético viene de las regiones de los miotomos de los somitas. Algunos músculos de la cabeza vienen del mesénquima de los arcos faríngeos. Células precursoras miogénicas van a rodear a los huesos de los miembros y esto es lo que nos va a formar sus músculos. El músculo cardíaco y la mayoría del músculo liso va a venir del mesodermo esplácnico. La variación o el que no haya algunos músculos es normal y tiende a tener pocas consecuencias clínicas. Desarrollo de los miembros. La cresta ectodérmica apical induce al mesénquima de los miembros. Esto va a promover que las extremidades crezcan y se desarrollen. El mesénquima en el interior de los miembros prolifera y esto va a crecer que los miembros crezcan. Apoptosis va a causar que se remuevan las membranas interdigitales. Los nervios crecen en los esbozos de los miembros después de que se forme músculo que repasamos anteriormente. La mayoría de los vasos sanguíneos se van a formar desde yemas en las arterias intersegmentarias. Los miembros primero van a crecer hacia lo caudal y después se proyectan ventralmente y rotan sobre sus ejes longitudinales. Los miembros superiores e inferiores rotan en direcciones opuestas y con grados también desiguales. Desarrollo de los ojos. Cuando vemos a los surcos ópticos, entonces ya sabemos que se está comenzando a desarrollar los ojos. Surgen los pliegues neurales del extremo craneal del embrión. Los surcos se van a formar en la cuarta semana y se van a profundizar, y esto nos va a formar las vesículas ópticas que van a estar huecas. Estas vesículas ópticas van a establecer contacto con el ectodermo de superficie y van a inducir el desarrollo de las placodas cristalinas. Va a aumentar el grosor de la placoda cristalina y esto va a formar a la vesícula y fosita cristalinas. La vesícula óptica se va a invaginar y va a formar a la copa óptica. La retina se genera desde dos capas de la copa óptica. La retina, las fibras del nervio óptico, los músculos del iris y del epitelio del iris y también el cuerpo ciliar vienen del neuroectodermo del prosencéfalo.
Los músculos del esfínter y dilatador del iris se van a formar gracias al ectodermo del borde de la copa óptica. El ectodermo de superficie nos va a formar al cristalino y al epitelio de las glándulas lagrimales. Los párpados también, la conjuntiva y la córnea. Los músculos oculares van a venir del mesénquima. Todos estos, eso es, excepto los del iris. El resto de todos los tejidos vasculares y conjuntivos de la córnea, del iris, del cuerpo ciliar, la coroides y la esclerótica van a venir de mesénquima. Desarrollo de los oídos. En la cuarta semana el ectodermo de superficie va a formar a la vesícula óptica. Ella va a transformarse en el laberinto membranoso del oído interno. La vesícula óptica se va a dividir en una parte utricular dorsal, y esta nos va a dar al utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático, también una parte sacular ventral que nos va a crear el sáculo y al conducto coclear que crea al órgano espiral. El laberinto óseo viene del mesénquima adyacente al laberinto membranoso. El epitelio que reviste a la cavidad timpánica, el antro mastoideo, y el tubo faringotimpánico va a venir del receso tubo-timpánico que viene de la bolsa faríngea. Los huesecillos auditivos se forman por los extremos dorsales de los cartílagos de los dos primeros arcos faríngeos. El epitelio del conducto auditivo externo va a venir del ectodermo de la primera hendidura braquial. El tímpano va a tener tres orígenes. Estos van a ser el ectodermo de la primera bolsa faríngea, el ectodermo de la primera hendidura braquial y el mesénquima que queda entre estos dos. El pabellón auricular, o sea la oreja, se desarrolla de la fusión de 6 promontorios auriculares que son prominencias del mesénquima, y estos van a aparecer alrededor de los bordes de la primera hendidura braquial. Sistema tegumentario. La piel y otros componentes de este sistema se van a desarrollar desde el ectodermo, la mesénquima y las células de la cresta neural. La epidermis va a venir del ectodermo de superficie, la dermis del mesénquima. Los melanocitos van a venir de las células de la cresta neural que van a migrar hacia la epidermis. Las células que se desprenden de la epidermis se van a mezclar con secreciones de las glándulas sebáceas y esto nos va a formar la vérmix gaseosa, que es una cubierta de material graso que nos va a proteger a la epidermis de los fetos. Los pelos se van a desarrollar a partir de crecimientos de la epidermis en la parte profunda. Estos se van a proyectar hacia la dermis. A las 20 semanas aproximadamente, el feto va a estar cubierto por pelos finos y les decimos aterciopelados también. Estos se van a llamar el conjunto lanugo. Estos pelos fetales van a desaparecer antes del nacimiento o poco después y van a ser sustituidos por pelos más resistentes. Casi todas las glándulas sebáceas se van a desarrollar como protrucciones laterales de los folículos pilosos, aunque algunas aparecen como crecimientos en la profundidad de la epidermis hacia la dermis. Las glándulas sudoríparas también se van a desarrollar, aunque algunas aparecen como crecimientos en la profundidad de la epidermis hacia la dermis. Las glándulas sudoríparas también se van a desarrollar como crecimientos epidérmicos de lo profundo hacia lo superficial. Las glándulas mamarias también se van a desarrollar de una forma parecida. Los dientes se van a desarrollar desde el ectodermo, el mesodermo y las células de la cresta neural. El esmalte va a ser producido por los ameloblastos, que estos van a venir del ectodermo oral. Todas las demás tejidos dentarios van a venir del mesénquima, que es derivado del mesodermo y de las células de la cresta neural.